Amigo, a ver si ya lo tenemos por aquí. Ahí está el doctor Quintana. Muy bien, me parece que si quiere comenzar usted o hacemos que comiencen Javier y Jaime con el doctor No, Quintana por favor, aquí. adelante, estoy ahorita en un... Jaime, Ok, entonces vos, como gracias. dicen los brasileños. Ismael, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo nos escucha? Hola Jaime, buenos días. Un abrazo para usted y para todos quienes están en la cabina, así como para quienes nos escuchan a través de I99. Bueno, bueno, Ismael. Bueno, hoy en día hay una polémica creada por tantos derechos humanos que dije se violan, o mejor dicho, no sé si son los conceptos que se cambian y de repente el derecho individual es superior al derecho comunitario, pero realmente hay una confusión en la jurisdicción y eso emigra hacia la sociedad, ¿no? Y hoy en día hay un tema que se habla del retiro de las visas a los generales de policía y pues obviamente eh, hay cierta connotación a nivel jurídico. ¿Hasta qué punto realmente, o los funcionarios judiciales, por ejemplo, hoy en día, se están violando algún tipo de derecho o realmente se están metiendo la mano a la justicia por parte de un país extranjero? Lo cual no creo, o sea, pero tengo que hacer la pregunta porque existe ese rumor. ¿Cómo se ve desde el punto de vista constitucional el tema del retiro de visas, que tiene todo el derecho el país de hacerlo, pero cómo lo ve usted desde el punto de vista constitucional? A ver, yo creo que aquí sí hay que separar dos cosas, ¿no? Una cuestión es el manejo de la política migratoria, que por supuesto le corresponde en este caso a Estados Unidos. En eso nosotros no tenemos vela en el entierro, es decir, no podemos meternos a abogar por personas a quienes se les concede o se les cancela o retira o niega una visa. Es una decisión soberana de Estados Unidos. Ahora, otra cosa es que órganos del poder público ecuatorianos, a pretexto del anuncio que ha hecho el gobierno norteamericano sobre la cancelación de visas a determinadas personas cuya identidad hasta acá pues no conocemos, pero se ha dicho que son, se ha referido el embajador a narcogenerales. El comunicado que sacaban el otro día hacía referencia prácticamente a funcionarios judiciales, jueces, no se hablaba ni siquiera de ex jueces, sino de jueces, y de personas que están ligadas al ámbito legal, con lo cual supongo yo hace referencia también a los abogados, ¿no? De hecho, hay un colega que él mismo hizo público el otro día la cancelación de su visa. Ahora, lo que yo le decía es, una cosa es eso y otra cosa es que órganos del poder público estén pretendiendo, a pretexto de ese anuncio, emprender ciertas acciones. Por ejemplo, a mí sí me ha preocupado mucho el anuncio que está haciendo el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ha indicado que va a iniciar procedimientos administrativos de investigación y posiblemente de sanción contra jueces a quienes se les haya retirado la visa. Digamos, eso sí me preocupa, porque el hecho de que a usted le cancelen, le nieguen o le retiren una visa para Estados Unidos o para donde sea, no significa, y en esto yo creo que ayer sostenía muy bien el presidente de la Corte Nacional, Saquicela, que eso no significa que ha cometido usted una infracción disciplinaria o administrativa que merezca el inicio de un sumario administrativo sancionador, por ejemplo, con finalidad de separar del cargo al funcionario judicial a quien se le ha cancelado la visa, salvo que usted me diga que en el Código Orgánico de la Función Judicial usted tiene tipificado como infracción administrativa este hecho, pues yo le paso, pero de ahí, caso contrario, esto no pasa de ser un anuncio vacío y carente de contenido y que nos podría eventualmente a futuro provocar responsabilidades. Y esto no es novedad con el caso del Consejo de la Judicatura. Vea usted que ya en días pasados nada más conocíamos dos fallos, uno de la Corte Constitucional, otro de la Corte Provincial de Pichincha, donde se dejaba sin efecto ya el proceso de evaluación que el Consejo de la Judicatura hizo en 2019, precisamente a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que indemnizar esas arbitrariedades propiciadas por la señora Maldonado y compañía. Y creo que en esto pues vamos caminando a aquello, ¿no? Es decir, ahora nos agarramos del pretexto de las visas y no me sorprendería que se inicien cacerías de brujas también al interior de la función judicial. Yo no soy amigo de las generalizaciones y no creo que todos los jueces, fiscales, defensores públicos son corruptos, que habrán malos elementos, por supuesto, y habrá que ir tratando de depurar aquello, ¿no? Pero no podemos generalizar. Lo propio con los integrantes de la fuerza pública, tanto como no se ha distinguido si se trata de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, hay que referirse a los dos institutos. Y tampoco creo yo que todos los generales
de ambas fuerzas pues estén involucrados en actos irregulares, ¿no? De hecho, ya a los que se sabe que se les ha retirado la visa son generales en servicio pasivo. De hecho, uno de esos es el propio general Arauz, a quien se sabe que se le ha retirado la visa y que a mí me preocupa ciertas declaraciones que hizo, por ejemplo, la ministra de Gobierno y también la comandante de la policía respecto a que el caballero no aprobó la prueba del polígrafo con preguntas relacionadas precisamente con el cometimiento de ilícitos. Entonces, claro, eso sí merece una investigación, como también creo yo que al menos merece una investigación que ha anunciado Contraloría General del Estado al patrimonio de los jueces. Eso creo que se puede hacer, se debe hacer, pero lo del Consejo de la Judicatura sí me llama la atención. Correcto, estamos con el doctor Ismael Quintana, experto constitucionalista del Ecuador. Doctor, y la última pregunta de mi lado para darle paso después a Javier o a Eduardo. Pero ¿cómo cambiar entonces el sistema judicial si realmente muchos, o sea, secreto a voces se sabe que existe un mal proceder por parte de jueces o fiscales? ¿Cómo cambiar si no hay una normativa que permita sancionar cuando hay esos indicios investigativos que datan de que existe riqueza de parte de policías o jueces que realmente no pueden ser justificadas, o un mal proceder en procedimientos judiciales como tal? ¿Por qué no dar una vuelta total al sistema judicial desde el punto de vista de, muchos dicen que se vayan todos? Bueno, pero es que ¿cómo podemos cambiar eso si quienes manejan administrativamente la función judicial son precisamente el mal ejemplo de aquello? O ya nos olvidamos de lo que hizo el señor Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, para amarrarse al puesto, presentando medidas cautelares en uno de los cantones más recónditos de nuestro país para que un juez se las conceda en 15 minutos. Eso hizo el señor Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Eso es corrupción. ¿Y quién ha dicho algo de eso? Nadie. O lo que hizo la señora Barreno, que la fiscal Diana Salazar ya le terminó el encargo de funciones, porque la doctora Barreno es funcionaria de carrera de la Fiscalía General del Estado. La doctora Salazar le dice, señora, su periodo de licencia se acabó, tiene que retornar al puesto. Y la señora Barreno lo que hace es conseguirse un juez del Oriente, de por ahí, de algún cantón, y también conseguir medidas cautelares express para beneficiarse de una decisión judicial irregular. A mí me encantaría que en esos casos también pues el Consejo de la Judicatura sea el que investigue la conducta de esos jueces, porque esas sí son conductas que el Consejo puede investigar. Pero perdón, meterse a investigar si te han negado, te han retirado, te han concedido una visa, eso no es infracción disciplinaria, digamos las cosas también como son. Y también yo creo que tenemos muy mala memoria, porque la que encabeza la función judicial es la doctora Maldonado. O ya nos olvidamos que María del Carmen Maldonado estuvo integrando la Corte Constitucional Cervecera, pues, la Corte de Correa entre el año 2012 y 2015. Esa señora es María del Carmen Maldonado. Entonces usted me pregunta, ¿cómo podemos cambiar? Difícil cambiar si los órganos del órgano, si los integrantes del órgano administrativo llamado Consejo de la Judicatura son estas personas que abusan del cargo, que abusan del poder que tienen para beneficiarse. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay que iniciar un proceso profundo de depuración en la función judicial. Creo que hay algunos malos elementos. Yo no voy a decir eso. No estoy acá, ni soy abogado de la Asociación de Jueces, ni de nadie. Pero tampoco estoy para generalizar. O sea, yo no creo, insisto, que todos los jueces son corruptos. No creo que todos los fiscales son corruptos. Pero si usted quiere limpiarme jueces y fiscales, inicie por casa, pues limpiemos el Consejo de la Judicatura primero y luego ahí sí empecemos, ¿no? Corte Nacional, cortes provinciales, tribunales distritales, tribunales penales, jueces de primer nivel, defensores públicos, fiscales, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso, mi querido Jaime, usted necesita un buen Consejo de la Judicatura y por más que el esfuerzo del Consejo Transitorio fue grande en esto, pues los funcionarios resultaron mediocres, malos y en muchos casos también coadyuvan a la corrupción. Entonces, habrá que empezar por ahí. Entonces, mientras sigamos tapando las arbitrariedades que comete este órgano y esta que se está anunciando de investigar a los jueces por el hecho de que no cuenten con visa Estados Unidos, es una arbitrariedad que nos puede en el futuro ocasionar responsabilidad, incluso de carácter pecuniario. Bueno, si vamos a dejar pasar otra vez
nuevamente este tipo de cosas, después nos vamos a seguir quejando de que con nuestro dinero hay que seguir pagando indemnizaciones porque se remueven jueces en muchos casos y se lo hace mal. Clarísimo, doctor. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Hola, doctor Quintana, ¿cómo le va? Buenos días. Esto que usted señala refleja que el Ecuador está secuestrado por esta justicia. A ver, yo creo que en parte sí, ¿no? Y esto no es solamente como mucha gente cree desde la llegada de Correa al poder y de la famosa consulta popular de mayo de 2011. Problemas con la justicia hemos tenido desde hace muchos años atrás. El problema es ese, el problema es que nuestras constituciones son muy buenas para consagrar la independencia, la imparcialidad y la competencia de los jueces en el texto de la norma, pero cuando los políticos la tienen que poner en práctica es muy, muy difícil, ¿no? Y ya hemos nosotros experimentado todos los sistemas de designación de jueces con la finalidad de supuestamente dotar de independencia judicial. Solo nos falta la elección popular de jueces, como más o menos ocurre con el caso boliviano. Es lo único que nos falta por experimentar en materia de función judicial. Lo demás ya hemos hecho, hemos probado el método de cooptación, hemos probado el sistema de concursos, hemos probado el sistema de designación congresal, hemos probado en el pasado el sistema de designación a través del presidente de la República y pues nada de eso nos ha funcionado. ¿Y por qué no nos ha funcionado? Porque la justicia está sometida al poder político, que es su pregunta, porque nosotros, sin importar el sistema de designación, primero, no tenemos previsión de a quién nombramos y en segundo lugar, porque nuestros políticos tienen escasa voluntad de dejar que la función judicial haga su trabajo de manera independiente. Entonces, mientras sigamos así, con esa misma práctica, no importa el cambio, no importa que ahora digamos, la justicia está secuestrada, cambiemos, entonces vendrá una nueva constituyente y cambiaremos el método de designación, probablemente eliminemos del Consejo la Judicatura, qué sé yo, y luego nos seguiremos quejando porque es un tema cultural. En nuestras venas corre el hecho de no respetar la ley, de no respetar la Constitución, de no respetar la institucionalidad. Pero de todos los sistemas que usted nombró para tener algo de justicia, el de cooptación fue quizás el que mejor funcionó en este país. No le digo que no estaba relacionado con el sistema político, porque aquella frase de la justicia politizada de alguna u otra manera va a existir, pero el de cooptación creo que fue el menos malo, doctor. El menos malo y el que menos duró, si usted recordará, porque cuando vino la Constitución del 98 se acabó el tema, ¿no? Entonces, el menos malo. Pero vea, fíjese usted que cuando Ecuador utilizó el método de cooptación como sistema de designación de jueces, al menos de Corte Suprema de Justicia, incluso usted va a ver ahí la gente que llegaba a la Corte Suprema, pues, ¿no? Era gente realmente notable y gente con una trayectoria, no como ahora que es gente absolutamente desconocida, que es gente que llega al cargo a aprender y sin ninguna trayectoria, ¿no? Entonces, con el respeto a quienes integran hoy la Corte Nacional y todo eso, pero usted no puede compararme esta Corte Nacional con cortes integradas, por ejemplo, con gente como José Vicente Troya, como Santiago Andrade Uvidia, etcétera, etcétera. Es decir, realmente estamos hablando de juristas de una muy buena talla. El problema, ¿cuál es entonces? Que gente como esas, como Troya, que en paz descanse, o como el profesor Santiago Andrade, que también en paz descanse, es gente que ahora no se va a involucrar en el sector público precisamente por estas cuestiones como las de ahora. Mientras usted tenga un Consejo de la Judicatura absolutamente politizado, sometido al vaivén político del momento, y mientras la independencia no se garantice. Entonces, esas son cosas en las que hay que trabajar. Consecuentemente, todo esto se refleja esta desinstitucionalización que vive el Ecuador, no solamente en la justicia, sino en otros organismos. Pero por supuesto, pues, ¿no? Y en esto, en mucho, tenemos que regresarle a ver a este Consejo de Participación Ciudadana, que ya creo yo que muchos nos hemos cansado de pedirle al presidente de la República que realmente, pues, cumpla con su oferta de campaña. El presidente a muchos nos ofreció iniciar el trámite para la eliminación de este órgano inútil, ¿no? Y ahí viene el tema que usted anota, institucionalidad. Usted tiene desde noviembre del año anterior pendiente la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Estamos enero, prácticamente mediados de enero, y esos procesos no han arrancado. Estamos con un Contralor General del Estado subrogante del subrogante,
En marzo debería estar nombrado el nuevo Contralor General del Estado y ese proceso está absolutamente paralizado. No se ha podido nombrar superintendente de compañías, no se ha podido nombrar nuevo defensor del pueblo, no se ha podido nombrar defensor público. Entonces, fíjese usted, si ese órgano no puede hacer la única función para la que ha sido creado, que es nombrar autoridades, bueno, entonces, ¿para qué lo tenemos, no? ¿Para qué perdemos tiempo y plata en tener un órgano absolutamente ineficiente? Entonces, sí, como usted ve, no es solamente un tema de la función judicial, la inoperancia, la falta de institucionalidad está reflejada en otras instituciones. Me preocupa, de paso, lo que está ocurriendo con el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Vea usted, los candidatos que han llegado no son lo mejor o lo que uno habría querido. Entonces, creo yo que hemos perdido una oportunidad brillante para renovar la Corte Constitucional como corresponde. Lo que viene no va a ser mejor que lo que se va. Y me preocupa porque, fíjese usted, hablamos de institucionalidad y ayer la Corte ha hecho un anuncio de que se va a hacer el sorteo para conocer cuáles de los 3 jueces, de los 9, los 3 jueces que se deben ir, se va a conocer cuando ya la comisión calificadora dé a su vez a conocer los ganadores del concurso. Entonces, no sé, ¿qué estás calculando a ver quién llega para ver si tu agenda progre sigue su camino o realmente estás dispuesto como juez de la Corte a respetar la institucionalidad? Porque hasta donde yo sé, el 5 de febrero, 3 de los 9 miembros de la Corte deberían irse. Y resulta que se van a prorrogar en funciones. Entonces usted ve, Ecuador tiene a nivel global, como estamos conversando, un serio problema de institucionalidad. Doctor Quintana, gracias de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Claro que sí. ¿Cómo le va, doctor Quintana? Un gusto poder conversar con usted aquí en el Diálogo de I-99. Siempre es un gusto tenerlo. El debate sobre el tiempo para interrumpir el embarazo por violación se amplía. Y justamente la Comisión de Justicia va a recibir hoy a médicos, científicos y expertos sobre este tema antes de aprobar este informe. La Comisión de Justicia espera justamente revisar el plazo de hasta 7 meses de gestación para la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres mayores de 18 años de edad y sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años de edad y mujeres con discapacidad. Según su punto de vista, y lo queremos escuchar porque para mí como mujer este tiempo, este plazo es un crimen. Y yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Vamos a tener que recordar lo que la Corte Constitucional ha ordenado, digamos, mal o bien, uno puede estar a favor o en contra de la decisión de la Corte, pero la Corte ha dicho, primero, que el aborto por violación ya no es punible. Y a partir de eso, la Corte ordenó que en la Asamblea Nacional se conozca y se debata un proyecto de ley que precisamente regule el acceso a este procedimiento médico que se llama aborto. Y la Corte fijó unos parámetros que la Asamblea no está cumpliendo hasta aquí en el proyecto de ley. El primer parámetro es el de encontrar un balance, un equilibrio entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también un derecho elemental y fundamental, que es el derecho a la vida, que tiene una protección constitucional desde la concepción. La Corte ha dicho que el derecho del no nacido, aunque sea en 3 párrafos, porque creo que eso es lo lamentable del fallo de esta Corte, que para la Corte el tema del derecho a la vida pues no tiene mayor valor, pero aunque lo haya dicho someramente, la Corte ha dicho, no puede usted anular un derecho por hacer prevalecer otro. Debe haber en esta ley un balance, y a partir de eso la Corte fija algunos parámetros. Por ejemplo, le dice usted, legislador, tiene en la ley que establecer un tiempo máximo de semanas de gestación dentro del cual sea técnica, médica, científicamente viable practicar en una mujer violada el aborto. Ahora resulta que uno tiene el proyecto de ley para segundo debate, que en el artículo 19 la Comisión de Justicia ha aprobado que el aborto en mujeres mayores de 18 años puede practicarse hasta la semana 28, es decir, 7 meses de gestación, y lo que es más grave aún, que las niñas y adolescentes menores de 18 años pues no tendrían tiempo límite máximo para practicarse el aborto. Esto, digamos, en términos ya, yo médico no soy, por supuesto, pero de lo que algo uno ha podido leer, los médicos tienen un acuerdo en común de que usted científicamente puede hablar de un aborto solamente hasta la semana 12 o máximo hasta la semana 14 de gestación.
Si usted se excede de ese plazo, de ese tiempo de gestación, usted ya no puede hablar de un aborto, sencillamente está hablando de un parto y significa Correcto. entonces que cuando usted termina con la vida del que está por nacer, de esa manera, en ese tiempo de gestación, semana 28, o peor aún, al 9º mes, como estúpida, perdóneme que se lo diga, pero estúpida e irresponsablemente se está proponiendo en esta Comisión de Justicia, eso significa una sola cosa: asesinar al nasciturus y anular, no balancear, no limitar válidamente el derecho a la vida, sino anular el derecho a la vida de quien tiene una protección constitucional y quien además, en todo caso, no tiene la culpa del delito que ha cometido otro, ¿no? Entonces me parece que eso es increíble. Y en tal caso se debería ir tras el culpable, ¿no? Que en este caso es el violador. Y ahí voy a lo otro, porque además la Corte dijo que, si bien es cierto por la naturaleza del tema y porque, claro, un embarazo dura 9 meses y un proceso penal dura años completos, lamentablemente acá en Ecuador, usted no le puede pedir a la mujer violada que le lleve sentencia condenatoria ejecutoriada como requisito para garantizar el acceso al procedimiento de aborto. Pero la Corte dijo, en lugar de eso, usted tiene en la ley que establecer ciertos requisitos que le permitan al prestador de la salud tener al menos algún indicio de que realmente la violación ocurrió, pues, y que no hay una mujer que lo que pasa es que no se cuidó y que producto de eso quiere ir a terminar con el embarazo cuando no hay violación de por medio. Entonces la Corte dijo, habrá que fijar otros requisitos como la denuncia, el examen médico o la declaración juramentada, para que en todo caso, si tú has dicho que te violaron y después en el proceso penal se demuestra que no te violaron, entonces tú debes responder no solo por delito de aborto consentido, que sigue siendo delito en Ecuador, sino además por perjuro. Y resulta que para nuestra brillante Comisión de Justicia esos requisitos no deben ir. De hecho, el proyecto de ley, si usted revisa el artículo 20, los está prohibiendo expresamente. Bastaría para la comisión que la mujer mayor de 18 años que dice, ojo, que dice que ha sido violada, firme un formulario diciendo eso: he sido violada y quiero someterme al aborto. Y para las menores de 18 años ni siquiera se exige la firma de ese formulario. Entonces, ¿qué está pasando acá realmente? Yo no sé si estamos perdiendo la noción o el valor de los derechos de la gente, porque la vida del no nacido equivale a un formulario, ¿no? Yo realmente esto no entiendo, y ahí voy a lo que usted apunta. Acá, ¿qué es lo que hay que perseguir realmente? ¿Hay que perseguir el delito y al delincuente? ¿O vamos a castigar al no nacido y además al que no puede protegerse? Exactamente, ¿no? Muy, muy al estilo del nacionalsocialismo estas teorías, ¿no? De ir eliminando al más débil en base a consideraciones, yo le diría prácticamente eugenésicas, ¿no? Como no se puede defender el no nacido, entonces yo acabo con tu vida a los 7 o a los 9 meses, no tengo ningún problema, el violador queda suelto porque no necesito ni siquiera la denuncia, ni siquiera un examen médico que me indique que efectivamente pudo haber ahí violación. Y listo. Entonces acá no importa el delito, pese a que el aborto en este caso es consecuencia de un delito, eso no tenemos que olvidarnos. La violación no ha dejado de ser delito, pero para estos legisladores parece que sí. Entonces eso en la impunidad, allá. El derecho de las víctimas a que se les repare también judicialmente, allá. Lo que importa acá es promover el aborto y hacerlo de la manera yo le diría por lo menos irresponsable en la que está haciéndolo la Comisión de Justicia. 9 de la mañana con 46 minutos. Queremos agradecer al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el diálogo de I-99. Un abrazo, y mi querido doctor, no podemos coincidir más con usted en sus criterios, sobre todo en este tema. Leí su Twitter, ayer entrevistamos al doctor Ollarte y esta otra semana planificamos hacer algo más grande, de pronto un foro con ustedes dos y 2 personas más, para hacerle ver a la gente que están en un error y que hay desconocimiento, en mucho desconocimiento. En Inglaterra, que ya en los 70, fines de los 70, permitían esto, tenían un límite. El límite me parece que era 12 semanas u 8 semanas. Había un límite, pero no 8 meses. Pues entonces hay una diferencia entre saco, cigoto, etcétera, ¿no? Lo vamos a seguir conversando. Muchas gracias por atender, ¿no? Un abrazo.